Muchas gracias a los que, bueno, ya se han conectado, a los que se han ido incorporando luego de haberlos saludado. Realmente para nosotros, nuestra firma B Solution Group, es un gusto que estén aquí hoy con nosotros, viendo este tema sumamente importante que es beneficio de la gestión de riesgos. El objetivo nuestro es hacer un acercamiento con cada uno de ustedes a nivel, digamos, personal y a nivel de la organización, para no solo conversar un poco de este tema, sino para que ustedes vean cómo desde nuestra firma podemos apoyarlos en los diferentes procesos que nosotros tenemos para nuestros clientes. Hoy específicamente vamos a hablar de beneficios de la gestión de riesgos. Don Víctor Zúñiga, director general, director general de la firma, va a ser quien nos va a hablar sobre este tema sumamente importante. Algunas reglas al respecto, por decirlo de alguna manera. Bueno, mantener el micrófono en silencio, pueden hacer la parte de la participación, ¿verdad? Tenemos el chat, podemos levantar la mano, él nos va a ir, digamos, conforme va avanzando la presentación, podemos ir haciendo espacio, podemos ir haciendo preguntas y él en su momento, en un momento indicado, nos las va a ir evacuando. Realmente este espacio es para ustedes. El objetivo, como les digo, es poder ir viendo el tema poco a poco, ir evacuando las dudas, ir viendo un poco de qué es o por qué es importante tomar en cuenta en nuestras organizaciones la gestión de riesgos. Así que más, para no robarle más minutos, don Víctor, los dejo con quien nos acompaña en esta mañana. Voy a apagar el video. Bueno, ya. Bueno, un gusto saludarlos a todos. Buenos días. Típicamente, la idea de los Open House desarrollados por B-Solution es abrir un espacio para compartir metodologías, experiencias, herramientas y elementos prácticos que le permitan a las organizaciones y a los participantes tener información precisa, clara, de por qué o cómo se está moviendo el mercado desde el punto de vista metodológico en el tema de la gestión de riesgos y de una u otra manera aportar un poco de parte nuestra en el desarrollo de lo que es relevante en este momento asociado en riesgos, que es la construcción del pensamiento basado en riesgos. Antes de empezar mi presentación, quisiera hacer una pregunta abierta en el sentido de por qué las empresas gestionan riesgos. ¿Cuáles son los motivadores que existen para que una organización gestione sus riesgos? ¿Y por qué consideran ustedes que debemos o podemos o tenemos, en función de quiénes sean ustedes, que entrar en este tipo de situaciones? Y a lo largo de la sesión de hoy vamos a analizar cómo esos podemos, debemos, tenemos, los podemos convertir en oportunidades estratégicas para poder fomentar el pensamiento basado en riesgos y poder desarrollar una cultura de riesgos que cubra todos los procesos y todas las actividades que desarrolla la organización. No sé si alguien tiene una idea de por qué empezamos en este camino hacia la gestión de riesgos, específicamente en sus organizaciones, en su vida, en sus emprendedurismos o en cualquier actividad propia que puedan estar desarrollando. Y alguien que quisiera tal vez compartir un par de minutos su experiencia antes de que yo inicie. Mari, ¿me ayuda con chats o cualquier persona que quiera participar? Tenemos un comentario en el chat. Y doña Claudia nos está levantando la mano, entonces usted me dice en qué orden lo. Por favor, demos la mano a Claudia primero, primero, Claudia, por favor, nos digas un poquito de qué organización eres y luego tu aporte, por favor. Claro, buenos días, mucho gusto. Claudia Bueso, gerente de riesgo integral del BAC. Pues para nosotros la gestión de riesgos cumple un papel muy importante para el aseguramiento de la estrategia, para que todos esos servicios, productos, canales que se ponen a
a disposición de los clientes, la gestión de riesgos pueda acompañar al negocio y se puedan lograr con éxito, podamos mantener la confianza tanto de los clientes, ¿verdad? Como la de los supervisores y los reguladores, básicamente. Gracias, Claudia. Excelente. Y el chat, Mari. Chat lo que nos dice es que favorece la identificación de amenazas y tener tiempo de reacción y ver oportunidades de cambio. ¿Quién lo apuntó, por favor? Cristina Sainz. Les agradezco. No sé si alguien más quiere compartir algo más. Si quiere, nada más nos abre el micrófono y nos dice. Si no, yo voy a empezar a hablar un poco sobre el concepto. Ven qué interesante dentro del enfoque que tenemos planeado para compartir con ustedes el día de hoy. Vamos a ver varios conceptos. Primero vamos a hablar un poco de la visión de la gestión de riesgos, vista, digamos, como una actividad. Vean que Claudia menciona elementos relevantes, igual que Priscila, en el sentido de que están viendo hacia el mercado, hacia los requerimientos, hacia el cumplimiento, hacia una visión estratégica específicamente, y de una u otra manera, cuando uno hace esos ejercicios, está también viendo de qué maneras cumple expectativas. ¿Expectativas de quiénes? Bueno, y depende de quién sea usted, ¿verdad? Si nosotros somos una entidad regulada como el BAC, por ejemplo, que tiene una junta directiva, tiene socios, tiene dueños, y en última instancia tenemos que gestionar riesgos para cumplir expectativas de los dueños. Si somos una entidad de servicios públicos, tenemos que cumplir expectativas del ciudadano que espera un resultado, un producto, o espera satisfacer sus necesidades básicas. En general, mejorar su calidad de vida, por ejemplo. Si somos entidades pequeñas, cooperativas, empresas comercializadoras, desarrolladores de software o cualquier otro elemento que entre en la cadena de generar valor, lo que nos interesa de una u otra manera es mantener un ambiente de negocios o de actividad empresarial estable, y que si de una u otra manera hay eventos perturbantes en el entorno, los podamos gestionar de una manera efectiva. Entonces hay, digamos, comunes denominadores en lo que las compañeras han mencionado. Para hoy vamos a ver 3 o 4 conceptos básicos. Vamos a hacer un enfoque o visualizar la gestión de riesgos como un proceso. Vamos a hablar, si es del caso, en elementos catalizadores, como pueden ser riesgos estratégicos, un tema de amenazas, como dijo la compañera Stephanie, amenazas, entorno, mercado, competencia, cualquier cosa que... Pero no solo la parte de la amenaza, también veamos oportunidades y veamos la forma en que podemos direccionar las velas de la organización. Luego el tema de gestión integral de riesgos como un enfoque estratégico, y aquí sí me voy a tener un poco, porque justamente ahí el entorno de las nuevas prácticas nos lleva hacia eso. Ustedes tal vez han leído mucho en los periódicos o en las normativas o en las mejores prácticas que ahora tenemos que gestionar riesgos de una u otra manera. El concepto de gestionar riesgos es un concepto muy antiguo. Lo hacemos prácticamente desde que estamos en la edad de piedra y nos ha permitido llevar a lo que llamamos ahora el tiempo actual, ¿verdad? Entonces, en ese proceso hemos venido sorteando diferentes escenarios, diferentes situaciones, y con base en eso hemos logrado de una u otra manera llegar hasta donde estamos. Para todos es claro, hace 2 años y un piquito, enfrentamos una pandemia interesante, ¿verdad? Desde el punto de vista de la prueba de la capacidad de resistencia de nosotros como personas, de nuestras familias, de nuestros negocios, y muchos logramos salir relativamente bien, otros tuvieron bajas, pero en términos generales la vida continúa y de una u otra manera hemos venido ajustando y saliendo de esas
amenazas, de esas situaciones. Eso generalmente lo que implicó es que alguno de nosotros tuvo que tomar algunos elementos, tomar algunas decisiones, hacer algunos ajustes y con base en eso enrumbar su desarrollo personal, familiar, empresarial, social, como país, como mundo, etcétera, etcétera. Entonces, en términos generales, vamos a validar algunos elementos asociados a este tema y con base en eso vamos a tratar de dilucidar algunos elementos claves para que la gestión de riesgos de una manera efectiva la podemos llevar a cumplir expectativas y ojalá beneficios esperados por parte de las personas. Como dijo Mari, si tienen alguna pregunta pueden pedir la palabra, somos poquitos, o pueden escribir en el chat abiertamente. El primer concepto asociado a la gestión de riesgos es el concepto de generar valor. Y ahí es donde a veces se contradicen las normas, los cumplimientos, las prácticas y las obligaciones. Nosotros tenemos que tener claro que nuestra vida, y oigan que estoy hablando de la vida, ¿verdad? No necesariamente de las empresas. Todo lo que hagamos tiene que tener una recompensa, tiene que tener un producto, tiene que tener un resultado. O sea, debe mejorar mi vida, la de mi familia, la de mi núcleo cercano, debe permitir que obtengamos y podamos satisfacer ciertas necesidades de vida. Algunas son básicas, otras ya no son básicas, son más extravagantes, por ejemplo, y algunas en algunos casos nos permiten hasta acuñar dinero, ¿verdad? O beneficios o resultados de toda la actividad de la organización. Entonces, en este contexto, uno de los principales paradigmas de la gestión de riesgos es que ya no es un enfoque solo de cumplimiento y de evaluación y de análisis de debilidades o de fortalezas o de entornos o de medidas de gestión, sino que de una u otra manera nos va a permitir validar cómo todas las partes interesadas o todas las partes que están en la cadena de valor de una organización cumplen sus expectativas de una manera ordenada y pueden contribuir a que esa organización o a esa unidad donde pertenecen genere valor agregado a todo el contexto de los diferentes actividades, funciones, productos o resultados esperados de la organización. Entonces, por ejemplo, cuando uno se enfrenta, por ejemplo, a una entidad financiera regulada, una entidad financiera regulada tiene que generar valor y la generación de valor va a ir en función de expectativas globales de la organización, como cuáles: crecimiento de los ingresos, más colocación, más captación, más cobertura geográfica, más servicio al cliente, más presencia en el mercado local o internacional que cubren. Si somos organizaciones sin fines de lucro, por ejemplo, y a ustedes les gusta, por ejemplo, proteger la naturaleza, desarrollar programas de responsabilidad social empresarial, etcétera, etcétera, nos vamos a enfocar en hacer que esos programas crezcan y podamos generar valor a través de las diferentes actividades que generamos. Entonces, en ese concepto y en ese contexto, el ejercicio inicial para los tomadores de riesgos, ¿verdad?, que los podemos llamar también los tomadores de decisiones, es cómo enrumbar una organización para que todos los componentes de su organización se enfoquen en generar valor. Y en ese contexto, históricamente, nos hemos enfocado a elementos cuantitativos, como los que ven, por ejemplo, en la gráfica en este momento. Entonces, por ejemplo, uno dice, mira, yo estoy generando valor porque mis ingresos están creciendo. Sí, es una forma de verlo, ¿no? Pero también debemos pensar que los ingresos crecen porque nosotros tenemos un potencial de clientes que estamos cubriendo y somos capaces como organización de brindar un valor agregado a esos clientes y ese valor agregado se traduce en que mis clientes me prefieren, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, usted cuando va al supermercado y encuentra una caja automática, ¿verdad?, donde usted ya puede ir, va y compra sus cosas, usted mismo paga, controla, empaca y se va para su casa, puede ser que desde el punto de vista de la independencia y la rapidez que eso pueda generar,
le está generando valor a usted porque está aprovechando mejor el tiempo. Entonces, esa organización, cuando vio, por ejemplo, un contexto de optimización de costos, también me está facilitando la vida a mí, en el sentido de que estoy aprovechando mejor mi tiempo, estoy controlando mejor mis compras y estoy llegando a una optimización de una actividad que no siempre es grata, ¿verdad? Como ir a un supermercado o ir a una tienda. Entonces, en este contexto, la estrategia de generar valor va a estar siempre en función de la naturaleza y características propias de la organización. Y por supuesto, hay un contexto de medición del valor que desde el punto de vista de la óptica de riesgos se traduce en lo que es la reputación, ¿verdad? Y en ese sentido, si yo tengo calidad de servicio, si logro satisfacer expectativas, si soy efectivo en el manejo de todos los componentes de la organización, existe la posibilidad de que las personas, mis clientes, las personas que hacen uso de mis servicios, ¿verdad? O las empresas, vean un valor agregado en el sentido de que yo estoy satisfaciendo las expectativas de servicio, me siento satisfecho, me siento cubierto desde el punto de vista de mis necesidades y eso también convierte lo que sería la percepción del servicio en un valor agregado sobre la toma de decisiones y en la generación de valor de la cadena. Vean ustedes que a lo largo del mundo hay organizaciones que no solamente venden sus utilidades, ¿verdad? Sino también venden su percepción de servicio. Cuando yo llego a una entidad financiera, espero servicio efectivo, espero seguridad, espero que me satisfagan mis expectativas y tengo la esperanza de que toda la normativa regulatoria, procedimental, operativa esté siendo cubierta de una manera efectiva. No es lo mismo cuando yo tengo una percepción de una baja en la calidad del servicio, lo que puede llevar a que sí, la empresa cumple su expectativa, sí vende, sí genera los rendimientos que quiere, pero los clientes no llegan a los niveles claves de satisfacción. En el contexto de la generación de valor, siempre hay dos actores claves, ¿verdad? La organización y los sujetos interesados que hacen uso, que pueden incidir sobre la organización, que pueden influir, inclusive que pueden transformar la forma en que la organización opera y la pueden llevar a un nivel de cambiar o extinguirse. Entonces vean que en la cadena de valor todos los diferentes contextos van a estar en función de cómo usted estratégicamente, como decía una de las compañeras, se visualiza. Así que la orientación estratégica de una organización va a impactar directamente en la gestión de riesgos de la misma. En este aspecto, hay tres elementos claves que interactúan en el proceso de gestión integral de riesgos y que nos llevan, digamos, a convertirlo en un proceso clave. Al lado derecho está lo que es proceso. A nivel de procesos de gestión de riesgos, ahí típicamente hay muchas prácticas, hay muchas formas de hacerlo, hay muchas complejidades y típicamente las organizaciones en general han venido trabajando con modelos metodológicos internos o externos o adoptados o recomendados, como ustedes lo quieran, y esos modelos lo que permiten es contextualizar un análisis de mis riesgos en función de un enfoque metodológico. Por ejemplo, cuando yo soy una universidad y trabajo en investigación, por ejemplo, parte de los elementos que yo tengo que trabajar en mi contexto de riesgo es de dónde salen los fondos para investigar. Por ejemplo, si yo soy la UCR y la UCR toma recursos de los FES para investigar, usted dice, mira, está coartando otros programas o está cortando otros programas. Pero parte de la técnica y de la creación de valor de una entidad educativa es la capacidad de retornar a la sociedad. Si yo soy, por ejemplo, una entidad financiera, una industria, una empresa, mi naturaleza es poner productos en el mercado. Entonces, las metodologías, los procesos internos y los modelos de trabajo de la organización
para medir y evaluar la efectividad de los procesos bajo la óptica de riesgos, tendrán ese enfoque metodológico. Sobre el tema de procesos hay mucho que decir y podemos interactuar mucho. Pero para este efecto nos vamos a enfocar en otros contextos. Por ejemplo, el concepto del marco de referencia. El marco de referencia es más humano. Está orientado más a las personas y permite o busca crear una interacción en la mente de las personas para que puedan liderar y comprometerse con el proceso de gestionar riesgos. Muy poco hacemos nosotros, ¿verdad? Cuando creamos planes de capacitación, de culturización, y le decimos a las personas, mira, estas son las amenazas, estos son factores de riesgos, estos son vulnerabilidades, estos son incidentes, y las personas que trabajan con nosotros en la organización no interiorizan, no se comprometen. Usted le dice a la persona, recuerde que hay sitios de internet que son peligrosos, no los visite cuando está trabajando. O no use su celular para tal cosa, o no se conecte en cafés, etcétera. Todas las prácticas que ustedes quieren. Esas prácticas típicamente cierran portillos, ¿verdad? Eliminan vulnerabilidades. Algunas veces minimizan amenazas, pero nunca las eliminan del todo si no existe un compromiso integral de cada uno de los participantes dentro de la organización. Y está el otro contexto, liderazgo. Aquellos de ustedes que trabajan en procesos de gestión de riesgos ejercen un liderazgo importante, conocen el arte y la técnica de la gestión de riesgos. Y ese arte y técnica de la gestión de riesgos involucra diferentes elementos. Por ejemplo, cómo nos evaluamos, cómo nos vemos, qué sale de la gestión de riesgos, cómo entiende la gente la dinámica del proceso, cómo entramos en procesos de mejora y lo más interesante, cómo entramos en un proceso integral donde todos los componentes de la organización son parte de él. Y eso es básicamente lo que uno define y ahí, por ejemplo, expertos en las áreas de recursos humanos, administración, capacitación, etcétera, etcétera, nos ayudan mucho, porque son las personas que nos pueden ayudar a influir y a transformar las competencias de las personas para que tengan las capacidades para identificar oportunidades de mejora, oportunidades de seguimiento, oportunidades de crecimiento y lo más interesante, ¿verdad? Que integren de una manera global todas las prácticas para gestionar riesgos. Y volviendo a nuestro capítulo inicial, ¿verdad? Que es lo que tiene que ver con la parte de la creación de valor. La creación de valor no es un ejercicio que aparece de un día para otro, ¿verdad? O sea, yo no puedo decir, mira, voy a empezar a crear y a proteger el valor de la organización de un día para otro. Eso es parte de todo un proceso integral de planificación, de programación, de análisis estratégico y de identificación de visión, misión, objetivos, alcances dentro de la organización. Y aquí vienen algunos elementos que son claves. Un elemento muy importante, creo que una compañera lo mencionó, es ver un poco qué pasa, ¿verdad? Alrededor mío. ¿Qué información hay de lo que ocurre y lo que me puede impactar? Y en ese sentido, en la organización o el entorno o en lo que yo administro, tengo que ser capaz de tener la mejor información posible para poder leer lo que está ocurriendo. Y en esa mejor información posible, yo debo poder enfocar los datos que tengo para poder valorar la situación de la organización. Ustedes se pueden preguntar, ¿qué es lo que inquieta a las personas en este momento? ¿Qué es lo que genera incertidumbre? Por ejemplo, si yo fuera un experto en recursos humanos y tuviera que visualizar cuál es el desarrollo a futuro de Costa Rica, estaría muy preocupado en este momento, porque la mayoría de personas entrevistadas quieren ser un influencer, por ejemplo. Entonces uno diría, bueno, un influencer, ¿y eso qué es? ¿Cómo se come? ¿Qué características tiene? Si ustedes analizan perfiles de algunos influencers famosos a nivel mundial, ustedes pueden ver algunas cosas interesantes. Por ejemplo, hay influencers que son abogados, que son expertos en ingeniería informática, que son expertos en economía,
que son expertos en diferentes técnicas de negocio. Entonces, ¿eso qué implica? Que es gente que conoce el mundo, conoce las actividades de las organizaciones y definitivamente con su fortaleza, con su conocimiento, puede orientar, ajustar y modelar estrategias a futuro. Ahí entran, por ejemplo, los Bill Gates, entran los expertos, aunque no quieran mucho, los Elon Musk, los dueños de Meta, hay un montón de gente ahí que de una u otra manera han venido integrando soluciones tecnológicas que han venido a transformar el mundo, pero también entran científicos, investigadores. Y por otro lado, en ese contexto de creación de valor, vienen los expertos internos de la organización que leen el mercado y pueden de una u otra manera estructurar modelos específicos combinando factores humanos, técnicos, económicos, financieros, metodológicos, ganas de ganar dinero, de hacer negocio, ganas, por ejemplo, de cuidar el mundo, proteger el medio ambiente, la vida, la ecología, la vida social, etcétera, etcétera. Entonces, en ese concepto, la creación y protección de valor define una serie de principios humanos que lo que nos van a permitir a nosotros es poder orientar un modelo de gestión basado en lo que queremos. Y en esa creación de valor me voy a ir a este concepto que dice adaptada y ajustada, estructurada y exhaustiva. Por ejemplo, cuando hablamos de industrias o actividades de negocio muy reguladas, llámese, por ejemplo, la industria médica, la farmacéutica, la financiera, los seguros, y ahí pueden haber un montón más, ¿verdad? Digamos, para hablar de esas que son genéricas, uno podría pensar, bueno, aquí hay reglas de negocio, hay actividades y el objetivo siempre es preservar a los clientes, pero también tenemos que hacer negocios para cumplir las expectativas de la organización. Entonces, en ese contexto de una creación de valor estructurada y adaptada, tenemos que pensar en otros temas claves como lo que se llama la mejora continua. ¿Y cómo entra aquí la mejora continua? Una compañera lo dijo al inicio, alguien tiene que estar olfateando el mercado, viendo qué está pasando adentro y qué está pasando afuera. ¿Cuáles son aquellos factores que me pueden afectar y anticipar potenciales eventos que me pueden impactar? Pero además de anticipar, tiene que estar midiendo mi desempeño para poder detectar aquellos elementos que uno podría llamar que son debilidades o factores internos que hacen que yo no sea el mejor en lo que estoy. Y ahí vuelve a surgir el otro contexto, la información disponible. La información disponible tiene que tener las características para poderme ver yo de una manera interna, de una manera clara, y poder también visualizar el entorno donde me muevo. ¿Y por qué todo eso es interesante? Pensemos ya en un enfoque estructurado y no nos vamos a ir al impacto directo de un riesgo, sino pensemos en una organización, cualquier organización. Cualquier cosa que hagan ustedes tiene objetivos y tiene una visión estratégica y tiene algunos asuntos estratégicos por resolver. Cuando yo fundo una organización, digo, mi misión y mi visión me van a orientar. Si yo soy empleado, cuando llego a una organización, potencialmente en la fase de inducción, me dan el código de ética de esa empresa y todos los postulados que la hacen. Entonces yo entiendo cuál es ese contexto. Yo como un experto en algo, vengo a aportar a ese cumplimiento. Entonces hay una organización que tiene objetivos donde los dueños, los tomadores de decisiones, los gerentes, los ministros, los presidentes, la Organización Mundial de la Salud, la ONU, o aquella persona que sea la que lleva el liderazgo en ese contexto, define una estrategia de desarrollo. A nivel local, nosotros tenemos un plan de desarrollo como país,
Las empresas tienen planes estratégicos y todos tratamos de contribuir de una u otra manera a cumplir esos ciertos objetivos. Y todo en ese entorno, ¿verdad? Donde hay planes, hay ideas, hay objetivos, hay estrategias, hay acciones, vienen los riesgos. Potencialmente, cuando yo empezaba a estudiar gestión de riesgos, todos decíamos malo, un riesgo, ¿verdad? Y siempre, inclusive todavía los pintamos rojos. Y decíamos, son eventos que impactan los objetivos de la organización. Son capaces de generar distorsiones importantes en un marco referencial, en un entorno específico. Entonces, bajo ese contexto, en la gestión y la administración de riesgos, lo que queremos es ver si realmente esas cosas, esos eventos, esos incidentes, esas situaciones tienen esa gran capacidad de impactar de una u otra manera el desempeño de las organizaciones. Vean que si ustedes desde el inicio plantearon crear valor, preservar la normativa, cumplir, darle cumplimiento legal al marco referencial que tienen, tener beneficios económicos, beneficios personales, mejorar la calidad de vida. Si eso es su orientación estratégica, los riesgos son elementos que vienen a incidir en ese deseo, en ese objetivo o en esa estrategia que la organización quiere desarrollar. Y en ese contexto, algunos, cuando queremos identificar riesgos o analizarlos, primero los categorizamos. Y entonces decimos, bueno, yo quiero entender qué temas de imagen me pueden impactar, qué temas de legales. Si yo estoy en una actividad empresarial, soy una microempresa, lo primero que me van a decir, mire, si usted es una microempresa, tiene que tener una patente comercial para trabajar. ¿Okay? Si usted es por ejemplo, trabajador liberal, tiene que tener o estar afiliado a algún colegio profesional. ¿Por qué? Porque algunas profesiones exigen que usted esté registrado en un colegio profesional. Entonces vean que ese marco global de potenciales riesgos viene de una u otra manera a impactar todas las actividades que realiza la organización. Y en ese proceso de mejorar o facilitar o obtener beneficios dentro de la gestión de riesgos, tenemos que tener claridad de qué familias, qué tipos o qué cosas podrían impactar de una manera el objetivo organizacional. Y en eso ya ahora sí, digamos, la flecha es una metodología. No hablemos de recetas, pero generalmente cuando uno tiene algo que lo impacta, lo primero que hace es tratar de entender qué es lo que me está afectando. Si yo tengo un problema de salud, voy donde el médico y el médico me pregunta qué le pasa. Uno le da algunos síntomas y él trata de buscar algunas causas, manda algunos exámenes, esos exámenes tienen algunas medicinas y esas medicinas esperan algún resultado. Igual es la gestión de riesgos y los beneficios lo que buscan es garantizar de una manera integral que la organización esté siempre en un estado natural. ¿Y qué sería el estado natural? Poder cumplir con los objetivos que he definido en un marco de tiempo específico para obtener X resultados. Entonces, todos los procesos metodológicos que estaban en la parte derecha de esta gráfica, si recuerdan, como ustedes lo quieran complicar, como lo complica el regulador o la parte legal o jurídica o salud, ministerios, etcétera, etcétera, lo que nos buscan es crear un hilo conductor donde usted pueda analizar claramente qué eventos lo pueden impactar, si esos eventos son relevantes y si están dentro de lo que yo puedo gestionar, los puedo medir y ver qué impactos podrían tener sobre las personas, los colaboradores, los clientes, la organización, la comunidad, etcétera, etcétera. Y una vez que los tengo de una u otra manera analizados, poder de identificar quién tiene capacidad para gestionarlos. Y vean que cuando yo defino que quién tiene capacidad, implica una toma de decisiones, o sea, un tomador de riesgos o un generador de valor o un sujeto interesado que espera resultados, me debe poder asesorar o guiar en cuál es el proceso de que yo pueda tratar, gestionar y administrar un riesgo.
Por ejemplo, en una industria como la médica, de implementos médicos, hay normas internacionales para empacar. Hay normas internacionales para preparar medicamentos. En la industria financiera en Costa Rica hay regulación de la Superintendencia de Bancos. Ayer o antier nos estaban poniendo en una lista gris que no tengo muy claro todavía qué significa que sea gris y no negra, ¿verdad? Tal vez es que es menos crítica, ¿verdad? Siguiendo el concepto del semáforo. Pero lo importante aquí es que de una u otra manera algún requerimiento normativo que alguien me pedía a mí como cliente o como sujeto interesado, aquí aplica muy bien el concepto de sujeto interesado. Recuerden que el sujeto interesado puede influir sobre mí, me puede transformar o también yo puedo influir sobre él. En este caso se están dando la situación de que un sujeto interesado, al pasarme a una lista gris, está influyendo sobre algo que le puede pasar al país. Tenemos que analizarlo cuidadosamente y cuáles van a ser sus efectos. Entonces ahí tenemos un riesgo, un evento que potencialmente va a generar situaciones que tenemos que gestionar. ¿Dónde van a estar? No sabemos. Los expertos dicen que nos afecta la reputación. Está bien, interesante. ¿A quién le afecta la reputación? Al gobierno, a las empresas, a los ciudadanos, a los negocios. ¿A qué tipo de negocios? Esa es donde viene la parte metodológica para estudiar. ¿Hay un problema legal? Posiblemente sí, ¿verdad? Cuando nosotros nos hemos comprometido a seguir un código de conducta, y ya no lo estamos cumpliendo, podemos tener problemas legales. Pueden haber contratos que se rescindan, podemos tener ajustes en los precios, en las tarifas, en las tasas de interés o cualquier situación. Independientemente de lo que ocurra, lo importante es que el análisis para poder valorar el valor agregado a la gestión de riesgos tiene que tener algún análisis. Esta es metodología. Aquí solo voy a rescatar dos aspectos claves. Cualquier cosa que ustedes quieran hacer a nivel de la gestión de riesgos, compleja o fácil, la metodología tiene dos salidas, tiene una entrada y una salida. Una entrada es el entorno, ¿verdad? Como dijo una compañera ahorita, yo tengo que ver qué está pasando, qué factores hay, qué eventos hay. Esos eventos pasan a mi metodología o mi análisis, a mi enfoque de análisis, y de ahí va a salir información. Y esa información tiene que ser capaz de poder orientar a la estrategia de la organización y poder orientar la toma de decisiones. Hace como 10 años, en el mundo vino la tendencia de la auditoría basada en riesgos o la gestión basada en riesgos. ¿No se acuerdan de ese contexto? Entonces a todos nos decían, ahora hay que aprender riesgos porque todo lo vamos a hacer basado en riesgos. Entonces vinieron las normas de gestión de calidad y todo ese tipo de cosas y empezaron a incorporar el concepto de las no conformidades, las debilidades de control interno, el registro de incidentes, la cuantificación de eventos y poder identificar eso. Eso ha estado presente todo el tiempo hemos tenido eventos, incidentes. Lo que ha ocurrido es que no los hemos agregado de una manera eficaz y eficiente, en el sentido de que uno pueda decir cuáles son los 10 eventos desde el punto de vista de mi objetivo estratégico que me están impactando. Entonces uno podría decir, yo soy un proveedor de servicios, por ejemplo, yo transporto personas en autobuses y lo que la gente dice es que las unidades de transporte no tienen las condiciones adecuadas para garantizar un transporte seguro, confiable y eficiente. Entonces vean que en ese sentido hay una inconformidad de ir como una sardina en una lata y es obvio, ¿verdad? Una hora, hora y media, 45 minutos y todavía nos dicen que no usemos nuestro automóvil y que tratemos de aprovechar el servicio público. Por otro lado, una entidad financiera que ofrece tarjetas de crédito y que tiene muchos clientes, ¿verdad? Entonces tiene debilidades en la gestión de cobro o tiene debilidades en la atracción de más clientes. Esos negocios son finitos, ¿verdad? Los clientes no son infinitos. Uno puede tener muchas tarjetas de crédito, pero por más tarjetas de crédito que le den, siempre hay condiciones de mercado que regulan. Vean que ese análisis de ese entorno
va a ir en función de sus decisiones. Si alguien en este momento dice, yo quiero crecer basado en la intermediación financiera por venta de tarjetas de crédito, tiene que ser muy creativo, ¿verdad? Su tarjeta tiene que tener más facilidades, más beneficios, más programas de lealtad e inclusive tiene que tener una mejor gestión para analizar al cliente, ¿verdad? Entonces los scoring y análisis de clientes y el análisis de riesgo del cliente se convierte en un factor determinante para decir si estamos generando o no estamos generando valor y si estamos protegiendo los intereses de la organización. Como lo hagan ustedes en el medio de qué metodología uso, qué procedimiento uso, si soy regulado, si no soy regulado, si tengo una práctica interna, es importante, es clave, es determinante. Pero lo más importante es poder generar información que sea entendible por el negocio y por todas las personas que son parte del proceso. En este contexto, tenemos varios elementos a tomar en consideración. Primero, si nos vamos a poner a gestionar riesgos solo por cumplir normativa, es un esfuerzo muy fuerte. Tenemos que ver siempre el ejercicio del valor agregado y los beneficios. Entonces, tenemos que pensar siempre en que mis jefes siempre tienen una expectativa, o es crecimiento, o es cumplimiento, o es rentabilidad, o es cobertura. Entonces, toda la visión del plan integral de gestionar riesgos tiene que ir alineado a esa directriz. Entonces, por ejemplo, yo no voy a decir que voy a desarrollar una práctica para gestionar riesgos solo para darle la información directa al superintendente, por ejemplo, o a los bancos, o a los con los que yo me asocio, sino que tengo que verlo desde una visión global de negocio. Por ejemplo, si ustedes quieren crecer como empresa, como organización, una forma de crecer es aliándose con otros. Entonces yo tengo que tener la capacidad de presentarme bien. Y presentarme bien es tener un programa alineado que gestione internamente la organización y que pueda demostrar que soy capaz de generar y preservar valor. ¿Sí? Y en ese contexto ya no se vale como antes, ¿verdad? Que uno decía, mira, usted tiene problemas de fraude, sí. ¿Qué está haciendo? Hey, puse una web nueva, una internet nueva, capacité a la gente, le eché la culpa a los tecnólogos y los tecnólogos están viendo ahí firewall, contrataron un montón de proveedores internacionales para resolver y los problemas siguen. ¿Okay? Aquí más bien lo que tenemos que convertir es el concepto de que la tecnología siempre va a ser un generador de riesgos. Entonces, si estamos en una industria altamente tecnológica, no que desarrolle tecnología, sino que use tecnología, ya sabemos que somos propensos a eventos e incidentes que van a afectar a mis clientes. Entonces, el enfoque tecnológico tiene que ser un enfoque desde el inicio de prevención de prevención de riesgos informáticos. Ahora le llaman riesgos de ciberseguridad, pero en general tienen que ser riesgos informáticos, porque no solo los riesgos de ciberseguridad impactan todos los días. Y en ese contexto, en el modelo de ganar y perder, el negocio ve los riesgos de dos formas, simplemente, o suma o resta. ¿Dónde resta? De cuando tengo, digamos, los impactos y los efectos, por ejemplo, que tuvimos el año pasado nosotros en algunas organizaciones. Y esos impactos y efectos que tuvieron, tuvimos pérdida de clientes, tuvimos problemas para facturar, se atrasaron negocios. Por ejemplo, si yo necesitaba traer cosas del exterior, ustedes se acuerdan, ¿verdad? El problema que había en Hacienda, entonces era más lento. Y en algunos casos yo necesitaba pagar mis deudas y no podía. Tenía que pagar mis impuestos y hacer una fila impresionante para pagarlos, etcétera, etcétera. Entonces, hay un efecto que restó. ¿Restó en qué? En capacidad de generar negocios, capacidad de atender al cliente, y ese impacto directo generó una afectación que en la parte de comunicación, ¿verdad? Y monitoreo del entorno
y de la parte del entorno de negocios específicamente donde se desenvuelven ustedes, tuvo que generar 2, 3 o una recomendación de cómo podemos gestionar esos eventos de una manera efectiva y poderlos convertir en oportunidades. Y por otro lado, los que sumaron tuvieron algunas ventajas. Por ejemplo, ¿quiénes sumaron aquí? Algunos proveedores, por ejemplo. Proveedores de tecnología que ahora venden máquinas, equipos, sí, capacitación y se llaman expertos en ciberseguridad, por ejemplo. También algunas empresas que tuvieron que reinventar la forma en que trabajaban porque perdieron capacidades. Inclusive algunos, por ejemplo, con otros eventos más complejos, como fue la crisis de contenedores o la pandemia, ¿verdad? Tuvieron que reconstruir su negocio y posiblemente por la misma afectación que otros sectores tuvieron gananciales. Por ejemplo, las médicas con la pandemia crecieron impresionantemente. Las empresas como Zoom, ¿verdad? Los instrumentos que usamos ahora para estas presentaciones virtuales crecieron de una manera impresionante. Nosotros como personas crecimos porque tuvimos que aprender, tuvimos que mejorar nuestras competencias, tuvimos que ser capaces de pasar de un entorno donde todo era presencial a un entorno virtual y poder seguir viviendo. Todavía no tenemos los efectos directos sobre las personas de ese evento, de esa situación. Eso lo vamos a ver todavía en las próximas generaciones y en los próximos años. Pero lo que sí podemos decir es que sobrevivimos. Pudimos pasar la hoja, pudimos tener una resiliencia en el manejo de nuestras capacidades y fuimos capaces de poder gestionar eventos críticos que nos impactaron positivo o negativamente y seguir de una manera casi que de una manera eficaz, eficiente, tal vez no muy eficiente en algunos casos, pero logramos ir pasando la hoja y estamos en el proceso de mejora continua y sustituyendo los diferentes elementos. Vean que aquí lo importante es que uno genera valor cuando aprende. Y la gestión de riesgos, y eso es algo muy interesante, es uno de los que trabajamos en esto, lo vemos siempre, cuando leemos los mapas de riesgo del presente, pasado, y ahora que ya hay técnicas de proyección a futuro, podemos decir, mira, este es el modelaje, esta es la historia, este es el desarrollo. Entonces, parte de lo que uno aprende en ese proceso de generar valor es poder leer los diferentes elementos asociativos a la historia, a la información, al desempeño presente, al pasado y poder proyectar hacia arriba. Cuando una compañera habló de estrategia ahora, tocó un tema medular. Uno de los elementos que incide directamente en la gestión de riesgos y en la capacidad de generar valor y de preservarlo es la orientación estratégica de una organización. Vean que, por ejemplo, cuando yo tomo malas decisiones, ¿verdad? Y esas malas decisiones se traducen en efectos negativos, eso puede implicar que yo pierda participación, imagen, reputación, ventas, utilidad, inclusive podría perder mi negocio, ¿no? Cuando se dan eventos como la guerra de contenedores, todo lo vimos, ¿verdad? Implicó una escasez, perdón, la guerra de Rusia-Ucrania, viene un tema de escasez de productos básicos, bueno, por lo menos eso nos dijeron, ¿verdad? Y la inflación se disparó. Y al grado de que increíblemente, en caso de Costa Rica, los productos subieron y nunca bajaron, ¿verdad? Entonces uno dice, bueno, aquí hay algo que no es estacional, ¿verdad? Tenemos una distorsión en nuestro modelo. Tenemos una distorsión en la forma en que trabajamos. Mientras todas las cosas suben y bajan y se estabilizan, nuestro mercado no es capaz de estabilizar. Entonces ya ahí salen expertos y dicen, bueno, es que aquí hay acaparación, aquí hay especulación, aquí hay no sé qué, lo que ustedes quieran. Lo importante ahí es que ese enfoque estratégico
país, empresa, persona, familia, tiene que de una u otra manera pensar en que nosotros podemos cometer errores a la hora de definir el camino, podemos estar mal enfocados, pero la orientación interna con base en metodologías que gestionen riesgos nos pueden ayudar a corregir. O sea, la gestión de riesgos no es solo sacar el mapa térmico y decir, mira, estamos malísimos, sino es la oportunidad de hacer análisis integrales de una manera global en toda organización y poder corregir rumbo. Y es ahí donde el valor agregado y la preservación de valor de este tipo de metodologías cobra y toma su valor relevante en este momento ante temas inciertos. Ya, por ejemplo, nosotros no podemos decir que vamos a planear a 5 años. Cuando alguien le dice, mira, yo tengo un proyecto a 5 años, tengo una organización a 3 años, a 4 años. No, las organizaciones hay que planearlas a corto plazo, porque el entorno está tan cambiante en este momento y tiene tantos factores que el análisis de factores tiene que convertirse en un proceso continuo. Y ahora los que trabajamos en gestión de riesgos queremos hacer monitoreo continuo, o sea, todos los días tener la ventana de qué está ocurriendo, así como en la bolsa de valores. Cuando usted ve todos los días, mira, hoy subieron las acciones de Apple, bajaron, el mercado de Nueva York bajó, porque bajó, subió el petróleo, bajó la comida, los alimentos, la medicina, la salud, se empobreció un país, etcétera, etcétera. Entonces, desde ese punto de vista, nuestro enfoque tiene que ir orientado a esa medición continua. Y por supuesto, aquí viene un reto global para la estrategia, es cómo hago cuando me equivoco, ¿verdad? Cuando yo soy el que tome la mala decisión y yo soy el sujeto interesado mayor, soy el tomador de decisiones. Entonces, los procesos nos permiten y la gestión de riesgo nos habilitan la oportunidad de validar asuntos claves y estratégicos desde un momento antes de, durante y después de, para poder, por supuesto, anticipar cambios y mejoras oportunas. También, por supuesto, no me voy a ir solo a la toma de decisiones inadecuadas, también el mercado tiene su efecto, ¿verdad? Sí, el mercado nos puede impactar, el entorno nos puede afectar, podemos tener efectos como la guerra de Ucrania, que ha sido devastadora para la economía mundial. Por ejemplo, hemos tenido efectos naturales. Nosotros en Costa Rica fuimos impactados por mucha lluvia, mucho deslizamiento, mucho problema de ese tipo. Hace unos años tuvimos un problema de uniones laborales, efectos, huelgas y todo ese tipo de cosas que nos impactaron, afectaron entidades claves, todo lo que ustedes quieran. Uno también está expuesto a ese tipo de situaciones y esas situaciones también tienen que ser parte de la orientación estratégica para la gestión de riesgos y deben de permitirnos tomar decisiones de una manera efectiva. Y luego hay algunos catalizadores. No voy a quedarme mucho en ellos, pero sí ténganlos en mente siempre. Cuando yo gestiono riesgos, tengo disparadores. Número 1, un mal camino. Número 2, incapacidad mía para corregir el camino, ¿verdad? Esas dos decisiones. Por ejemplo, un país cuando toma decisiones erróneas, le cuesta mucho tiempo corregirlas, porque tiene que decretar leyes, cambiar procedimientos, inclusive cambiar presidentes, asambleas legislativas, etcétera, etcétera. Pero hay otros catalizadores que se olfatean más rápidamente, como el cambio tecnológico. El cambio tecnológico, los delincuentes tecnológicos, todos esos efectos que las tecnologías, y vean que aquí no estamos hablando de innovación, estamos hablando de orientación tecnológica, cambio tecnológico, forma en que trabajo, forma en que compro, forma en que vendo, forma en que atiendo a los clientes, cómo mis clientes piden, las nuevas generaciones que nacen con un celular. Entonces, la expectativa del uso de recursos tecnológicos para cualquier cosa es parte integral de la vida. Bueno o malo, no importa. Lo que tenemos que tener en cuenta es que es un factor de riesgo que puede impactar mi organización al grado de que la generación de valor puede ser paralizada. Otro elemento importante es que lo que pasó, digamos, con
con la pandemia, ¿verdad? Se estancó el mercado. En esa época, todos lo que pensábamos que es cuántos heridos, cuántos muertos, cuánta gente en hospitales, qué se va a hacer hoy, qué se va a abrir, que si ya los restaurantes, los bares, las vacunas, cuándo me toca la siguiente dosis, etcétera, etcétera. Más otros eventos que están ocurriendo hoy, los temas de inestabilidad financiera a nivel mundial, situaciones específicas. Entonces, esos estancamientos del mercado generan también un impacto importante en los riesgos. Tres elementos muy básicos, las fuerzas de la competencia, las cambios de prioridades del cliente, eso es algo que está interactuando fuerte el día de hoy, no hay fidelidad. Los competidores saben que todos venden lo mismo, por ejemplo, en el sector financiero. En el sector financiero hay dos productos básicamente y todos son variaciones de eso. Entonces, los proveedores de esos servicios básicamente buscan la forma de atraer a la mayor cantidad posible de clientes y de esa manera poder robar o compartir mercados específicos, ¿verdad? Y algo que sí es mío es si ustedes toman decisiones claves de desarrollo de actividades, por ejemplo, proyectos, cambio de líneas, cambio de marca, integración de empresas. No estoy hablando aquí de... Piensen en eventos que hacen que ustedes pierdan su visión estratégica. Ahora ya no soy A, había un señor que llama B y ahora nos vamos a B. Nos llamamos a B y nuestra gama de productos y servicios cambió. Eso se da mucho con fusiones, adquisiciones, ventas, nuevos productos, nuevos servicios, etcétera, etcétera. Entonces vean que ese contexto y a nivel país, eso es otra óptica, ¿verdad? Por ejemplo, los que trabajan en entidades que tienen impacto. Por ejemplo, ustedes han oído hablar mucho de la 5G, por ejemplo, en conectividad. Uno dice, bueno, ¿qué es esa vaina? O la red de fibra óptica, ¿eso cómo me impacta? Definitivamente, ahora no lo veo porque no lo tengo. Pero si tuviera la facilidad de conectividad, de rapidez, de efectividad, el nivel de características que cumple esa tecnología, los negocios podrían tener otras oportunidades. Las personas podríamos tener otras situaciones más interesantes. Entonces, problemas, por ejemplo, de conectividad, cuando uno habla de responsabilidad social, niños que están allá en lugares donde no tienen acceso a Internet, con algunas tecnologías de esas se podrían limitar o mejorar esas condiciones sin afectar o construir o crear grandes infraestructuras, porque ya ustedes saben lo que ocurre con la infraestructura pública. Entonces aquí, ¿qué es lo relevante? Que todo este entorno de negocios nos debe permitir generar un dashboard o información clave y estratégica de qué es importante. Y bueno, lamentablemente este está muy rojillo, ¿verdad? Pero a veces la lectura del entorno es así, ¿verdad? En el entorno se ven cosas complejas, difíciles, que tenemos que afrontar y en función de eso tenemos que reorientar las características de la organización. Vean que un común denominador para la toma de decisiones, para el análisis y gestión de riesgos y para la creación de valor es la información. La información precisa de qué es lo que está ocurriendo, cómo nos está impactando, qué efecto podría tener. Y eso no es para saber qué es rojo, o qué es complejo, o qué es difícil, sino para poder orientar nuestra capacidad de toma de decisiones. No sé si alguien tiene alguna pregunta, Mario, algún comentario por ahí. Al menos, ok, al menos en el chat no tenemos comentarios. No sé si alguno de los que nos están acompañando quieren hacerle alguna pregunta, algún comentario directamente por medio del chat. O contarnos cómo vamos hasta ahorita. Bueno, parece que hasta el momento, bueno, no hay comentarios. Gracias, Mari. Para generar valor agregado en el sentido y sacarle provecho al proceso de gestión de riesgos, tenemos que trabajar algunos elementos claves. Para mí,
es muy clave saber para dónde vamos. Entonces, el tema de la estrategia, creo que ahí ya no voy a abordar más, ya ha sido claro que tener claridad de dónde estoy, quién soy, qué negocio tengo, qué expectativas tengo, y que eso sea parte integral de la preparación de mi recurso humano, de mis colaboradores, de mis proveedores, a todas las personas, todos los sujetos interesados que vengan a mi paraguas organizacional, tienen que compartir mi visión y mi filosofía estratégica, porque yo quiero que sumen. ¿Okay? Después hay algunos elementos claves que son formas de trabajar. Por ejemplo, ustedes deben haber escuchado mucho de del gobierno, la gobernanza, las prácticas del gobierno corporativo. Todo eso es cultura organizacional. Entonces, la cultura organizacional tiene que tener una visión de gobierno. Ahora uno se pregunta, ¿qué es una visión de gobierno? En el sentido más práctico, una visión de gobierno es una visión de medición, de que ustedes puedan tener suficiente información convertida en indicadores, en índices de gestión, KPI, lo que ustedes quieran manejar. Pero lo importante es poder convertir todas las prácticas de gestión en elementos claves que ustedes puedan decir en qué nivel de madurez está su cumplimiento, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si yo quiero validar mi cultura a nivel de implementar la gestión, digamos, el pensamiento basado en riesgos, yo debo tener una curva de madurez que me diga, sí, mira, la gestión de riesgos es clave, no la vemos como un principio solo normativo, sino que ya vemos un valor agregado y es parte de la estrategia. Cuando uno hace la gestión de riesgos parte de la estrategia, antes de tomar decisiones hace análisis de costo-beneficio-riesgos. O sea, ya no son los que me den mayor rentabilidad o los que potencien mayor la empresa o los que me den mayor oportunidad de atraer al cliente. No, son los que combinando los factores de costo, beneficios, riesgos, tienen la mejor posibilidad de llevarme a los mejores escenarios. ¿Sí? Y en ese contexto, el gobierno y la cultura de riesgos global me va a llevar a un modelo de negocios donde yo mido toda la interacción de la organización. Y en esa medición, lo que estoy buscando es generar valor y preservar valor. Después vienen dos elementos que todos los tenemos de una u otra manera. Por ejemplo, todos tenemos un modelo operativo, tenemos una estructura de responsabilidad. Entonces, esa estructura de responsabilidad tiene que tener mapeada mi estructura de gobierno. Esa estructura de gobierno va a presionar por cumplimientos a la estructura organizacional y le va a decir, estoy bien, estoy mal, estoy cumpliendo metas, estoy cumpliendo mi plan estratégico, mis procesos están relativamente bien definidos. Por ejemplo, en las prácticas de gestión de riesgos, si ustedes, por ejemplo, tienen riesgos operativos que impactan la eficacia y eficiencia de su proceso, tienen mucho reproceso o tienen intenciones o intentos de fraude o cualquier tema con caídas tecnológicas, entonces eso está impactando la eficacia y la eficiencia. Entonces ustedes van a poder decir que desde el punto de vista del marco de gestión integral de riesgos, mis riesgos operativos son claves. ¿Por qué? Porque yo no estoy logrando llegar a los niveles de eficacia y eficiencia que la gobernanza del negocio requiere. Entonces, esos son alertas, las famosas alertas que ustedes van a poder estructurar y definir. Y lo más importante, definir mecanismos de gestión para poderlas gestionar y gobernar. Vean que aquí hay una interacción directa, gobierno y enfoque operativo de negocios, en el cual yo genero índices de gestión basados en eventos de riesgos y esos eventos se traducen en la capacidad de mejorar mi eficacia y eficiencia que va a redundar o me va a acercar más al objetivo. Por otro lado, vean un ejemplo bien simple. Ahora que estamos en época de escasez, ¿verdad? Bueno, depende de cómo lo pueda validar uno. La liquidez de las organizaciones. Por ejemplo, si somos PYMEX, las empresas pequeñas como nosotros siempre siempre requerimos recursos, ¿verdad? Y uno de los análisis que tiene que validar uno es, bueno, una empresa es sujeta a crédito,
¿Tiene capacidad de pago? ¿Qué tanto se puede preservar en el negocio? Ese es el trabajo de algunos de ustedes. Desde mi punto de vista como empresario, yo lo que necesito es el flujo de recursos suficiente para mantener mi operación. Y dentro de los orígenes de mis fondos, necesariamente está el financiamiento. Entonces yo, como organización, requiero de ustedes, de algunos de ustedes, para que me brinden financiamiento para poder mantener mi operación. Entonces, mi modelo de negocios opera en función de eso. En el entorno, yo veo tasas de interés, veo la devaluación de la moneda o la apreciación del colón, o veo cómo se comporta el mercado internacional y determino si tengo la liquidez necesaria para mantener mi flujo de negocio. Si no la tengo, ¿qué ocurre? Tengo que reducir. El mes anterior salía un análisis a nivel de Costa Rica que indicaba que aproximadamente 40 y algo mil de MIMICs, empresas pequeñas, salieron del mercado en los últimos 3, 4 años. Muchos dicen que es el efecto de la pandemia. Pero en realidad, los que estamos en este negocio sabemos que no. Es muy normal que entren 20 y salgan 30, que entren 10 y salgan 5. O sea, este es un negocio muy dinámico. El emprendedurismo o las MIPYMES o las empresas que se enfocan en generar negocios siempre han sido muy dinámicos. Y uno de los factores claves es el flujo efectivo. Típicamente a uno se le acaba el combustible y tiene que tomar algunas decisiones. Y algunas de las decisiones es, vuelvo a mi negocio personal, ya no soy consultor en una empresa, soy consultor individual, que eso fue uno de los temas interesantes que han ocurrido recientemente, y eso transforma el enfoque de negocios, ¿ok? Y eso transforma a ustedes y a muchos de nosotros en la forma en que orientamos. Vean que eso es leer los índices de liquidez de las organizaciones y poderlo proyectar en mis impactos como negociante. Si ustedes, por ejemplo, son una entidad financiera que tiene programas financiados por ejemplo, Banca para el Desarrollo, para industrias de mujeres, pequeñas industrias o empresas muy pequeñas, ¿verdad? De 1, 2, 3 personas, ahí hay una carnicería interesante de organizaciones. O sea, hay muchas empresas que aparecen y desaparecen. Entonces, su segmento de negocio ubicado ahí tiene que ser muy especializado, tiene que ser muy focalizado, porque es un negocio donde hay muchas vulnerabilidades, ¿okay? Hay muchas situaciones que impactan. Y para eso tenemos el otro contexto, ¿verdad? Que sería el cuadrante 4, que es toda la información, toda la ayuda tecnológica, todos los datos, las métricas para poder medir el gobierno, medir la alineación estratégica, cómo estamos atendiendo y valorar si realmente con la información que estamos obteniendo podemos continuar nuestra cadena de valor monitoreando los riesgos, ya no los míos, sino los del entorno, los de mis clientes, los de los sujetos interesados que me impactan y poder llevar eso a mi modelo de gobierno interno y poder balancear qué está ocurriendo. Por ejemplo, en función de los eventos del día, ser un país gris, como dice la Comunidad Europea, nos puede generar efectos económicos. Entonces uno podría pensar, mira, ¿qué pasará o qué va a pasar que ahora que Costa Rica quiere ir a colocar eurobonos? Ya teníamos una tasa, estoy especulando, ¿verdad? No he hecho el análisis, no lo conozco, pero yo podría especular ahora. ¿Podría pasar algo? No sé. Por ejemplo, ustedes saben que hay muchos recursos verdes que vienen de Europa y ayudan aquí a fundaciones de ONGs que preservan el medio ambiente, que hacen compensación de carbono, que tienen programas de limpieza en playas, parques y cosas de ese tipo. Entonces uno podría preguntar, ¿esto podría impactar? No lo sé, pero es parte de lo que los expertos de esas industrias y los que están metidos ahí deberían estar analizando en este momento desde el punto de vista de sus orientaciones estratégicas. Entonces, vean que el marco de gestión estratégica de riesgos y su capacidad de generar valor tienen 4 patas. Número 1, una orientación estratégica clara. Número 2, una estructura o una columna vertebral de gobierno, donde yo defino principios de comportamiento y cómo mido
Número 3, un modelo operativo que funciona y que yo puedo medir su eficacia y eficiencia. Y un número 4, la capacidad de generar información. Y esa capacidad de generar información, lo que nos lleva es que yo puedo tomar y ver algunas cosas. Por ejemplo, a nivel de, vámonos a cosas sencillas. Por ejemplo, a nivel de estrategia, ¿qué puedo hacer yo? Puedo darme cuenta si los riesgos que yo, bueno, inclusive puedo hacer algo que a veces me ha pasado. Llego a una organización que me dice que ha trabajado en planeamiento estratégico toda su vida. Entonces, lo primero que yo les pido es, deme los riesgos de su estrategia. ¿Ok? Entonces usted llega y le dice, bueno, ¿cuáles son los riesgos de su estrategia? ¿Usted tiene un plan estratégico? Sí, tengo un plan a 5 años, no sé qué. Voy a abrir sucursales, voy a irme al mercado internacional, voy a tratar de hacer alianzas estratégicas, todo lo que ustedes puedan pensar desde el punto de vista estratégico. Pregunta número 1, deme su mapa de riesgos de la estrategia. ¿Cuántos de esos dependen de usted? ¿Cuántos de esos no dependen de usted? ¿Cuántos puede controlar con su estructura de gobierno? ¿Verdad? ¿Cuántos de esos riesgos pueden ser anticipados, monitoreados y administrados? ¿Verdad? Por ejemplo, usted dice, bueno, yo voy a convertirme en tengo una gasolinera y voy a vender combustible y espero un X rentabilidad. Todo el margen de ganancia de una estación de gasolina depende de los precios del petróleo. Depende del margen de intermediación que yo no controlo. Y lo único que controlo yo son mis gastos directos. Entonces, puedo en ese tipo de negocio orientarme. Yo soy una asociación solidarista que solo le da créditos a los asociados. Mi asociación tiene 100 empleados. De ahí no pasa porque es el tamaño de mi empresa. Tengo techo. Tengo techo en la colocación, tengo techo en la captación, al menos que pueda recurrir a otros que me ayuden a conseguir apalancamiento para que yo pueda financiarle a mis asociados programas de vivienda, programas de consumo, etcétera, etcétera. Vean que, o que yo vaya y negocie con el BAC, por ejemplo, quiero una tarjeta para mis asociados y que tenga en alguna parte mi logo, pero que sea una tarjeta preferente generada por el Banco X, por ejemplo. Entonces ven que en esa estrategia deben haber riesgos inherentes a la estrategia que tienen que ser catalogados. En el modelo operativo de negocios, ¿verdad? Yéndome al otro extremo. Tengo la gente que requiero, los colaboradores tienen mi enfoque al negocio que yo requiero, el clima organizacional de la organización es el adecuado, la evaluación del desempeño genera información sobre los riesgos asociados a la cultura de la organización. Y algo muy interesante, tengo previsto los riesgos asociados a la cadena de sucesión. Por ejemplo, cuando uno trabaja en riesgos operativos, le dicen, es que se fue el encargado de seguridad. ¿Y eso qué importa? Uno dice, seguridad. ¿Qué tipo de seguridad? ¿Okay? Entonces hay que hilar. Resulta que era el experto, el que manejaba la política de seguridad empresarial. Y era la única persona. Era el que llevaba el gobierno, la seguridad de la información. Que todo está escrito, sí, pero no hay nadie en la empresa que conozca qué pasa ahí. ¿Cómo se controla eso? ¿Cómo se gestiona? ¿Cómo se gobierna? ¿Cuál es el estado del arte hoy? Es más, tenemos procesos que dependen de personas y hay proyectos estratégicos que dependen de personas y no tienen una cadena de sucesión. Entonces lo hemos evaluado, impactos de la parte operativa de la organización sobre la estrategia y las instancias de gobierno no se dieron cuenta porque estaban viendo el riesgo de crédito, el riesgo de mercado, el riesgo de liquidez, el riesgo reputacional y no se dieron cuenta que en el enfoque estratégico de la organización teníamos dependencias estratégicas que generaban riesgos sobre la operación de la organización y eso impacta directamente la capacidad de generar valor de la organización. Bueno, y en el otro lado, en la parte de tecnología, monitoreo, reporte, información, como ustedes quieran llamarlo, ¿verdad? ¿Cómo hago yo para generar información orientada hacia los tomadores de decisiones, ¿verdad? Hacia los colaboradores o hacia todos los niveles de la organización para que vean cómo los riesgos
de nuestro modelo de negocio, porque todos los modelos de negocios tienen riesgos, están siendo mitigados, controlados, administrados y no simplemente estamos recibiendo los efectos, ojalá los negativos, que son los que más nos impactan de ese. Y si estamos recibiendo los efectos positivos, ¿cuáles son las acciones desde el punto de vista de modelo de negocio que se están tomando para sacarle provecho a eso? Ahora uno dirá, bueno, eso no es responsabilidad mía, porque yo solo soy el jefe de recursos humanos, pero no. Cada uno en su valor agregado, en su nivel de sujeto interesado, tiene eventos o efectos que impactan y lo impactan. Y en la gestión de riesgos, cuando usted impacta o es impactado, tiene que identificar la magnitud y el efecto de esos impactos para poderlo gestionar. Y ahí igual otra vez, nos vamos a otro tablero de control, donde uno dice, mira, de todos los riesgos importantes, el recurso humano, la orientación de mis colaboradores, el programa de formación, la orientación al desarrollo de competencias es lo más relevante. No, tengo un problema tecnológico, de obsolescencia tecnológica. Mis sistemas no son transaccionales, no están en web, no son amigables, la web se cae todos los días, tenemos problemas en los picos de negocio, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces vean que aquí, en ese tablero de información, yo puedo ver y analizar y debo tener la capacidad de entender. Aquí, por supuesto, entra el gestor de riesgo, ¿verdad? Que es una persona más especializada que puede leer estas cosas, ¿verdad? Que ustedes están viendo en la pantalla. Pero ¿qué es lo importante aquí? Que todos nosotros recibamos información oportuna y tengamos claridad. Por ejemplo, si yo soy un empleado que se dedica a hacer el análisis de los clientes, el análisis del riesgo del cliente y tener un perfil del cliente y saber quiénes son los clientes importantes, a mí me interesan las transacciones. A mí me interesa saber por qué Víctor Zúñiga hace 5 años era un cliente triple A y hoy es un cliente C, ¿verdad? ¿Qué ha pasado y por qué? ¿Y qué acciones tomamos? Si él tuvo efectos. O también me interesa saber que un cliente que estaba en un nivel de deterioro, que no tenía crédito, que no le podía dar yo vender mis productos o dar mis servicios, ahora está en una situación donde ha recuperado su capacidad de negocio y ya es un cliente oportuno donde yo le puedo ofrecer. Entonces vean que ese entorno de generar información va en función de la estructura de procesos que tiene la organización. Por cierto, la presentación luego nos mandan un correo y va a estar disponible para ustedes. Por ejemplo, aquí no voy a meterme mucho, nada más quiero ver 2 conceptos. Por ejemplo, en la gestión de riesgos hay 2 mundos. El mundo de los que son expertos en gestionar riesgos, que típicamente es el equipo de Enterprise Risk Manager, digamos que es gente que entiende los conceptos, y está las unidades de negocios, o los que estamos en los procesos funcionales, sustantivos, ya sea siguiendo un organigrama o un mapa de procesos. Estos 2 mundos tienen que poder hablar y tienen que poder comunicarse efectivamente. O sea, el gestor de riesgos tiene que generar información que sea lo suficientemente clara para que las líneas de actividad, las líneas de negocio, se puedan comunicar de una manera efectiva. Y ese nivel de comunicación implica una reorientación de planes y programas de capacitación. O sea, no es suficiente con decir esto es un riesgo. No, tenemos que trabajar en conjunto en esas acciones, porque vean que todo lo que el líder del proceso de ERM identifica, del proceso de gestión de riesgos identifica, tiene que convertirse en un producto, un insumo o un requerimiento para la unidad de negocio, porque si no, el experto en riesgos solamente está monitoreando, no está generando ni está transformando a los procesos. Y la filosofía del pensamiento basada en riesgo lo que es una filosofía de mejora continua. Entonces, los hallazgos de riesgos que los expertos en riesgos me identifican sobre mis procesos se convierten en no conformidades que tienen que ser gestionadas y administradas a través de los procedimientos normales. ¿Y cuál es el procedimiento normal? Bueno, si yo tengo una debilidad que genera un riesgo, posiblemente tengo una debilidad de control.
Y una debilidad de control va a requerir una mejora en el proceso, en la tecnología, en las capacidades de las personas o en cualquier evento, elemento o instancia que sea clave para ese proceso. Entonces, ¿qué implica aquí? Que nosotros vamos a ser receptores de información del modelo de riesgos y esa información nos va a ayudar a mejorar y perfeccionar los sistemas, las operaciones, la forma en que trabajamos. Y eso a veces algunos expertos lo llaman sistemas de control interno. Ustedes llámenlo como quieran. Pero aquí lo importante es que la forma en que las áreas trabajamos se ve muy fortalecida cuando los gestores de riesgos nos brindan información exacta. Y vea que sí existe. En las metodologías para gestionar riesgos siempre se habla de causas, de efectos, de incidentes, de vulnerabilidades. Es más, estos expertos, estos señores, estas especialidades son capaces de llevarnos a entender si acaso yo no lo logro visualizar, qué cosas me pueden impactar y cómo las puedo mejorar. De tal manera que yo, el experto en logística, el experto en atender al cliente, en mercadeo, en recursos humanos, en tecnología de información, puedo aplicar el arte y la técnica que yo domino para corregir esas debilidades. ¿Y esto qué es lo que busca? Que los riesgos puedan ser gestionados de una manera oportuna en lo que se llama la línea de acción. Y la línea de acción son las unidades de negocios. Nada más, la transformación de aquellos originadores de riesgos que vimos anteriormente en las prácticas modernas se ha enfocado en grupos. Y si ustedes quieren orientar una orientación para poder generar mayor valor ahí, podrían seguir algún modelo de este tipo. Por ejemplo, hay temas tecnológicos, demográficos, regulatorios, económicos, geopolíticos. De estos, por ejemplo, en nivel Costa Rica, en este momento, estamos siendo impactados por temas geopolíticos, por ejemplo, por temas económicos y por temas tecnológicos. Y la regulación la voy a dejar como un generador de cambio constante, porque el deporte número uno de las superintendencias, los reguladores en Costa Rica es cambiar la normativa. Entonces aquí tenemos cambios. Vean ustedes que hay cambios en Hacienda, en temas impositivos, hay cambios en regulaciones bancarias, cambios en comisiones, cambios de todo tipo. Entonces la parte regulatoria ni la voy a tomar porque es el común denominador del cambio en Costa Rica y así se ha mantenido por mucho tiempo. Eso no es bueno porque implica que no tenemos una regulación madura todavía, ¿verdad? Ustedes saben que a nivel mundial hay mucha regulación que es mucho más avanzada que la nuestra y por alguna razón que no entendemos, los reguladores nuestros empiezan a construir materia regulatoria a nivel nacional. Eso definitivamente es un error y eso nos afecta y nos impacta porque no nos vuelve más globalizados, ¿verdad? Y cuando vienen cosas como las normas internacionales de información financiera, las famosas NIF o las normas internacionales de contabilidad, y todo lo que implica, nos fastidia un poco la vida porque tenemos que tomar y corregir cosas que ya estaban corregidas desde el inicio. Enfoquémonos en nosotros, los tecnológicos, económicos, geopolíticos o demográficos. Los demográficos tienen que ver muchos temas de cuántos son los clientes, migrantes, el tema de gustos y preferencias, todo lo que impacte a la parte social de las personas. Entonces, en la parte demográfica, uno no solo analiza el crecimiento de la población, sino variaciones en los hábitos y costumbres. Las nuevas generaciones son generaciones tecnológicas. Entonces, si nosotros tenemos una organización que no tiene una orientación tecnológica, va a tener problemas en el futuro. Entonces vayan preparando los gestores la capacidad de generar valor en función de que no estamos satisfaciendo esos requerimientos. Y a nivel geopolítico, vean el tema de Rusia, Ucrania, las migraciones de colombianos en un momento, después de venezolanos,
Nosotros no, bueno, haitianos han pasado por aquí, dominicanos, pongan todo lo que ustedes quieran. Esos temas de problemas, conflictos internos en cada país, etcétera, etcétera, impactan y transforman la cultura y transforman los negocios. Entonces, en ese contexto, son generadores de riesgos. Para analizar un poco el tema de la estrategia, solo me faltaron dos elementos claves. Uno es que dentro de todo el análisis estratégico, los factores empresariales tienen que permitir, como un ciclo continuo, ¿verdad?, estar analizando el camino que yo llevo. Eso nos va a permitir administrar los riesgos basados en la estrategia, digamos. Los riesgos basados en la estrategia en sí es que yo cuando hice mi análisis de oportunidades, de fortalezas, debilidades o amenazas, tomé decisiones. Y esas decisiones de una u otra manera eran riesgosas. Entonces, en ese ciclo continuo de gestionar riesgos, yo tengo que validar y verificar si esos postulados estratégicos siguen vigentes y si de una u otra manera han cambiado. Entonces aquí lo que andamos buscando es no desalinearse de la estrategia. Si vivimos en Costa Rica, o si tenemos negocios en Centroamérica, o negocios en el mundo, ese debe ser nuestro enfoque estratégico. Si somos una empresa globalizada, tenemos que tener una orientación hacia negocios globalizados. Si atendemos un mercado doméstico, ya sea Centroamérica o Costa Rica o Sudamérica, tenemos que enfocarnos en las peculiaridades y características de cómo servir ese mercado. Entonces, nuestra estrategia va a tener una condición en función de lo que está ocurriendo ahí y el valor agregado de la parte estratégica y de la gestión de riesgos va a ir fundamentada en ese contexto. Solo para recordar, de todas las prácticas globales que tiene la organización, en el proceso de gestión de riesgos nosotros sacamos algunas lecciones. Por ejemplo, de la parte de gobierno y cultura, vemos qué tipo de empresa somos, cuál es nuestra orientación ética, la forma en que hacemos negocios. Esto se traduce en algo que los gestores de riesgos o los expertos en riesgos llaman apetitos de riesgo. ¿Ok? Entonces uno sabrá, bueno, a qué riesgos sí entro, qué capacidad tengo de gestionarlos y cuál es la máxima capacidad de absorber riesgos que tiene una organización. Entonces esos valores fundamentales tienen que estar en los postulados y desde el punto de vista de gestión de riesgos tienen que estar declarados en aquellos instrumentos claves. Los gestores de riesgos o los dueños de negocios, ¿verdad?, generan estrategias y objetivos y desarrollan estrategias. Cada estrategia tiene que tener un análisis de riesgos estratégicos. Entonces ustedes tienen que ser capaces, antes de ir al análisis de riesgos de la organización, poder identificar si su camino estratégico tiene riesgos. Y si su camino estratégico tiene riesgos, tienen que definir, igual a como se hace en toda la estrategia de gestionar riesgos, cómo se van a administrar los riesgos estratégicos. Y luego pasamos a la parte del desempeño. En el desempeño nosotros medimos. Aquí alineamos con la parte de gobierno y cultura. Y lo que hacemos es orientar la toma de decisiones, el enfoque de la gestión de riesgos como una herramienta que acompaña el aseguramiento de los diferentes elementos que van a consolidar la estrategia, las actividades y los procesos de la organización. Y aquí ustedes van a obtener índices. Pueden ser índices de riesgos, pueden ser índices de desempeño, pueden ser mapas térmicos, pueden ser llamadas de atención de los reguladores, de los clientes, de las personas con las que ustedes negocian, contratos, proveedores, etcétera, etcétera. Lo importante es que tiene que haber un análisis específico del desempeño y la gestión de riesgos no se escapa de eso. Y luego vienen dos actividades de monitoreo y seguimiento, a revisar
¿Qué estamos haciendo? ¿Cuál era mi línea base? Por ejemplo, a veces uno dice, bueno, yo quiero una tolerancia, tengo una tolerancia a riesgo alta, entonces puedo tomar decisiones riesgosas, ¿ok? Cada decisión riesgosa, ¿dónde me dejó? ¿Dónde me llevó? ¿Y qué me permitió lograr? Y al final del camino, lo que queremos saber es si realmente obtuvimos el mejoramiento, el valor agregado, la preservación del valor o la optimización y creación de nuevo valor por parte de la organización. Ese proceso de seguimiento lo que le permite a las organizaciones es poder establecer nuevamente las pautas claves para la creación y preservación de valor. Y en esto, para cerrar el enfoque de hoy, básicamente lo que vamos a algunas reflexiones claves, por ejemplo, en el tema de creación y protección de valor, siempre tenemos que trabajar con nuestra capacidad de conocer y aprender. Eso es una de las máximas de la mejora continua, ¿verdad? Ir mejorando con base en el análisis del comportamiento pasado, de insertar la nueva cultura, los nuevos desafíos, los nuevos objetivos y a partir de ahí proyectar nuestro proceso de mejoramiento. A nivel de la creación y protección de valor, tenemos que analizar y darle el valor intrínseco al recurso humano, a la cultura y especialmente al pensamiento basado en riesgos, que viene a convertirse en aquellos elementos que me van a permitir que mi metodología, mi enfoque de negocios, la forma que yo quiera gestionar, tratar, mejorar o modificar la gestión de riesgos deba poder ser implementado a través de toda la estrategia de la organización y de toda la cultura de la organización. Entonces vean que aquí hay una alta interacción entre personas. Aquí no son metodologías, aquí no es arte y no es técnica. Cada uno de nosotros tiene su rol, tiene su arte, tiene su técnica. Aquí lo que vamos a hacer es ver cómo esa se intersecta con todo el comportamiento humano, con todo el tipo de profesionales que tenemos y logramos crear un pensamiento basado en riesgos con la idea última de crear y preservar el valor de la organización. Y por supuesto, desde el punto de vista de la información, tenemos que pensar nosotros en construir bases de datos, registros históricos, no sé, como ustedes lo quieran, inclusive hasta el mismo análisis del pensamiento basado en riesgo. Antes lo hacía así, ahora lo hice así, ahora lo hago de esta manera y estas son las lecciones aprendidas. Inclusive eso es válido dentro de la información histórica y actualizada que necesitamos. Pero siempre en esto, la gente que ya es experta o trabaja en gestión de riesgos tiene una alta disposición a manejar información, el análisis de la información histórica, el estudio de las tendencias, el análisis del comportamiento pasado y la proyección a futuro es clave para poderle indicar cuando se trata, por ejemplo, de riesgos estratégicos a los tomadores de decisiones, cómo está el camino, qué tan tortuoso es o qué tan alivianado será. Y a los que estamos en la línea de actividad de trabajo, podernos retroalimentar con elementos de eficacia y eficiencia del procedimiento que podemos ir de una u otra manera mejorando. Algo clave que todas las organizaciones deben tener y todos los modelos deben tener intrínseco es el dinamismo, la capacidad, como dijo una de ustedes al inicio, cómo ver los factores, cómo medirlos, pero estar en eso siempre. Poder evaluar factores internos, externos, cómo se mide, cómo están los nublados del día, ¿verdad? Como decían antes, para de una u otra manera poder anticipar, detectar, reconocer y reaccionar o responder ante eventos que de una u otra manera nos pueden poner en aprietos. Entonces aquí lo interesante es no decir, ¿verdad?, que tenemos un problema estructural
o un problema operativo con los sistemas, o un problema de seguridad, o un proveedor que nos está fallando, o lo que sea, ¿verdad? Tenemos rotación o tenemos una cultura organizacional debilitada, lo que ustedes quieran. Lo importante es oportunamente de la información histórica por medio del proceso que involucra a todas las personas y por medio de un modelo que nos va a permitir conocer cada vez más de la organización, anticipar y mejorar cualquier situación que podría tener un impacto importante de nuestra organización. Y por supuesto, viene la otra parte, ¿verdad? La parte interesante, ¿verdad? En este proceso no hay exclusiones. Todas las actividades de negocio tienen que ser consideradas. Antes se decía, por ejemplo, que el que cuidaba la planta principal no era el más importante, ¿verdad? Hoy sabemos que no hago nada con tener un fuerte si la entrada principal no está bien blindada. ¿Ok? Y en este contexto, y quizá uno de los retos más interesantes para el futuro, es cómo hacer nosotros que en el tema de la gestión de riesgos podamos generar información que sea de valor para toda la organización, que los resultados reflejen la situación real, que los podamos comparar y, lo más interesante, ¿verdad?, que el efecto de la mejora y de la gestión pueda ser determinado, o sea, y que yo pueda ver de una manera efectiva cómo he venido mejorando con el tiempo. Y por supuesto, bueno, aquí viene algo metodológico, ¿verdad? Que esto es el trabajo del gestor de riesgo, del que maneja el arte en esa parte, es cómo hace que la metodología tome en consideración todos los cambios del entorno, el contexto, inclusive los mismos avances que generan riesgos o eventos o incidentes, y de una manera solapada los pueda ir insertando dentro de la cultura. Por ejemplo, yo me acuerdo cuando en Costa Rica con el tema de COVID empezamos a decir que teníamos que tener planes contingentes COVID. Los que trabajamos en riesgos sin continuidad sabemos que el COVID es una enfermedad, ¿verdad?, que genera afectación al recurso humano, y desde hace muchísimos años los programas de salud en el trabajo se orientaban justamente a eso, ¿verdad?, a preservar y mantener la salud de los trabajadores. Entonces uno decía, bueno, ¿para qué necesito yo un plan COVID si yo tengo un programa de salud ocupacional en la empresa? No necesito duplicar, lo que tengo que hacer es afinar mi programa de prevención de salud en el trabajo para garantizar que eventos como el COVID están considerados. Aunque pasan raras veces, ¿verdad?, debemos de considerarlo como un efecto máximo de un evento que ocurrió. Entonces vean que aquí viene el gran reto de la gente que formula, analiza y valida las metodologías, ¿verdad? La parte de cumplimiento, asegurarse que la misma esté preparada para ser impactada por eventos del entorno que ya no son imposibles, que pueden ocurrir. Y por último, todos los que somos partes interesadas, ¿verdad?, dentro del proceso, necesitamos que estén inmersos dentro del modelo, que reciban información, que reciban resultados, ¿verdad? No solo es trabajar para gestionar riesgos, sino que reciban cómo la organización está siendo modelada por los cambios que se están dando a nivel del entorno. Y volviendo nuevamente, ¿verdad?, a la visualización, que yo pueda ver unos elementos, vean que aquí ya cambió la cosa, ya no tengo solo cosas malas, tengo cosas buenas, tengo concentraciones, tengo reducciones, tengo riesgos residuales más bajos, tengo riesgos controlados más efectivos, tengo eventos potenciales. Entonces ya la cultura de medir y analizar y evaluar nos va a permitir identificar que vamos por el camino correcto y la manera de preservar valor se está generando y estamos obteniendo los beneficios que un proceso laborioso, integral, estandarizado, enfocado en la generación del pensamiento
basado en riesgos está obteniendo resultados relevantes. Entonces yo ya ahora sí ya diría, mira, mi organización tiene controlados algunos aspectos y yo ya puedo buscar el punto negro en la pizarra blanca. En este caso sería el punto rojo en las áreas que sí he venido desarrollando y he venido analizando y que me van a permitir a mí gestionar por excepción, porque estas cosas ya están ocurriendo, no por desviaciones en la cultura, en la forma, en la manera en que orientamos el negocio, sino son variaciones que me está dando el estrés del entorno con eventos o incidentes que son o están apareciendo en este momento de una manera específica. Yo termino aquí y abrimos abrimos un espacio para cualquier comentario que puedan tener los asistentes o cualquier pregunta. Pueden abrir su micrófono si quieren o escribir por el chat. Agradezco mucho el espacio que me han brindado para poder compartir con estos y estoy a sus gratas órdenes en caso de que tengan alguna pregunta o comentario. Don Víctor, tenemos en el chat un comentario de Sabrina. Ella lo que nos decía, bueno, es que sí le interesa más adelante preguntar cómo están abarcando o sugieren abarcar la gestión de riesgos no tradicionales, por ejemplo, el riesgo climático o las nuevas tendencias del ambiente ambiental, social y gobernanza. No sé más bien si gusta dejar de compartir. Entonces, ahora sí, perfecto. Escucha, qué interesante. Las maneras, bueno, primero, si yo soy una empresa, hablemos de socialmente responsable, ¿verdad? Una empresa socialmente responsable, además de buscar la preservación del valor de lo que ella genera, ¿verdad? Tiene también que retribuir a la sociedad, retribuir al medio ambiente y desarrollar un programa lo podemos ver, pongámosle la palabra responsabilidad social empresarial, donde yo puedo también de una u otra manera devolver resultados. ¿Okay? Cuando eso ocurre, eso es parte de la estrategia de negocio. Entonces, si yo, por ejemplo, soy una empresa que impacta el ambiente con mis actividades o se ve impactada por otros sujetos interesados en función del ambiente, ¿verdad? Tengo que incluir dentro de mi estrategia de gestión de riesgos los componentes socialmente aceptables. Por ejemplo, para el caso ambiental hay modelos para gestionar riesgos dependiendo de la naturaleza de la organización o inclusive uno los puede construir. Ya va a depender, digamos, de qué características tiene. Los programas de responsabilidad social tienen la orientación, por ejemplo, cuando yo quiero contribuir con la comunidad en ciertos programas, también tienen sus modelos para gestionar riesgos. Es más, hay prácticas que se han desarrollado para ese tipo de riesgos. Lo único que tenemos que hacer es pensar estratégicamente. Una organización incluye ese tipo de prácticas porque es la forma que tiene en preservar su valor. Ya sea que lo ve como una contribución al medio ambiente, como un balance de, por ejemplo, los que hablan ahora de cero emisiones, o lo ve como un programa de valores dentro de la organización. Entonces, la metodología, las prácticas, en esencia, usan los mismos instrumentos. Lo que pasa es que ya hay elementos que uno puede utilizar en función de qué quieren. Por ejemplo, si yo soy una industria que genera desechos sólidos, ya hay modelos de gestión ambientalmente, no digamos aceptables. Usemos la palabra razonable, ¿verdad? Porque desechar al medio ambiente, ustedes saben que por más que trate los desechos, siempre hay un desecho. Al final siempre hay
una evolución. Entonces, todo ese análisis ya tiene un análisis de riesgos que se puede desarrollar. Nosotros en el ejercicio que hemos hecho en Costa Rica, hemos trabajado, por ejemplo, en industrias que tienen planes de preservación de ¿cómo se llaman estos? Cuencas hidrológicas, bosques, por ejemplo, que sus desechos, por ejemplo, desechos orgánicos, los convierten en gas y que no impacta, digamos, el efecto invernadero. Entonces, lo que se plantea ahí es un balance ecológico donde yo ¿cómo sería? Compenso mis emisiones como negocio contra las que puedo generar. Entonces, lo que le quiero dar a entender aquí es que hay diferentes formas de incluir esos contextos que usted menciona. Lo que tenemos que tener claro es que eso tiene que ser parte de la estrategia. Y si es parte de la estrategia, lo podemos incorporar dentro de un programa de gestión integral de riesgos que genera y preserva el valor de la organización y del lugar donde la empresa opera. Espero haberle contestado. Nos puso Mari, que, sí, nos puso que muy amable Sabrina. No sé si, ya estaba por preguntarle, pero vi que puso la respuesta en el chat. Y nos están consultando aparte de lo de la presentación, que si se va a mandar la grabación. No sé si antes de darle respuesta, si hay algún otro de los que nos están acompañando, tienen alguna otra consulta, algún otro comentario, parte de la presentación que don Víctor nos acaba de dar. Tenemos doña Claudia Hueso. Agradecerle a don Víctor por la charla. Mi comentario, el que me ha parecido muy acertado, cómo nos ha ido orientando. Creo que en los temas de gestión de riesgos tenemos que irnos fortaleciendo muchísimo en la parte cuantitativa y de medición. Y es ahí donde debe estar nuestro fuerte, ¿verdad? Y nuestra mejor manera de hablarle al negocio, de hablarle a la junta directiva y a la alta administración. Incluso a los reguladores, ¿verdad? Y tener ese balance, que usted también lo mencionó, de con cuáles indicadores y con cuál información, ¿verdad? Porque no es crear datos e indicadores y rojos por crearlos, sino realmente tener un lenguaje cuantitativo, pero muy estratégico y ejecutivo. Así que me quedo con eso y muchísimas gracias. muchas gracias, Claudia. Un gusto. Si no hay ninguna otra de mi parte y de nombre de B-Solution, agradecemos su participación. Los que quieran la presentación o el video, creo que el video lo subimos a una página, ahí lo pueden ver, ¿cómo se llama? Escríbanle a los organizadores del evento. Por ahí en la invitación había un correo, entonces ellos les pueden decir cómo descargar cada cosa, estará disponible para ustedes. Es un gusto saludarlos y espero que tengan un excelente día. Don Víctor, también nosotros, bueno, hace un momento estábamos hablando de, digamos, compartir el área de mercadeo, y lo que vamos a hacer es que en el correo donde cada uno se inscribió, de los que están aquí presentes, se les va a mandar la información. También estábamos considerando, porque hay algunas personas que nos dijeron que por un tema de fechas, y como era un grupo reducido que estábamos invitando, digamos, para el día de hoy, ver si también se va a repetir. Eso es algo que no está fijo, ¿verdad? Pero algunos que nos han preguntado, inclusive por chat privado, si se va a volver a repetir. Entonces es algo que vamos a revisar con don Víctor. No es como como dicen, como una promesa, por decirlo así. Máximo que vamos a compartir el video y demás información. Entonces, de ser así, nosotros igualmente les estaríamos informando para que inviten a otras personas que estén interesadas en participar. Tal vez ahí no repetir, sino avanzar en otro tópico. Creo Es que eso correcto, puede. sí. Y ahí los vamos a estar invitando en otros eventos y sería un gusto contar con ustedes nuevamente. Muchas gracias nuevamente y que tengan un excelente día. Muchísimas gracias a todos y buenos días. Buen día, hasta luego. Gracias.